En lo correspondiente a lo que son las expresiones regulares, ya hemos visto que con base en una expresión regular podemos construir el autómata finito que reconoce el lenguaje descrito por la expresión regular. Para ello hacemos uso de las construcciones básicas de Thomson. Vamos a presentar un ejemplo en el cual veamos cómo se hace uso de esas construcciones. Consideremos una expresión regular que me representa cualquier secuencia de unos y ceros tal que el número de ceros sea impar. Ese es el lenguaje que representa esta expresión regular. Con base en esa expresión regular y haciendo uso de las construcciones básicas de Thomson, vamos a construir el autómata finito que reconoce ese tipo de secuencias. Por simplicidad, vamos a decir inicialmente que esta secuencia vamos a llamarla S. O sea que tendríamos algo así como S asterisco seguido de un 0 seguido de 1 asterisco. Aplicando las construcciones básicas de Thomson, tendríamos un estado inicial, es el estado que llamamos inicio. Vamos a tener 0 S asterisco, entonces aplicamos la construcción básica de Thomson para esa situación. Lambda, el estado de salida, y aquí tenemos la transición con lambda. Acá, en este sitio, tenemos aplicada la construcción básica de Thomson para una expresión que esté afectada por el operador asterisco. A continuación de esta construcción, sigue un 0. Después del 0, sigue otra construcción afectada por el operador asterisco, el símbolo 1. Aplicamos entonces la construcción para 1 asterisco. Y aquí hemos construido el autómata finito con transiciones lambda, con el cual se reconoce una expresión S asterisco seguido de un 0 seguido de 1 asterisco. Como la S la hemos utilizado simbólicamente para representar la expresión 1 o 0, 1 asterisco 0, vamos a desarrollar lo correspondiente a la S. O sea, aplicamos la construcción básica correspondiente al operador O, que es el símbolo más. Haciendo ese reemplazo, obtenemos, acá tenemos inicio, lambda, la conjunción O, tenemos lambda y lambda. Dentro de la S, lo que tenemos es un 1, o sea que por acá vamos a tener un 1, y la otra parte de la conjunción es 0, 1 asterisco 0, o sea aquí tendremos 0, la construcción correspondiente al 1 asterisco, seguido de un 0, y ambas confluyen a un punto común a través de la transición lambda. Aquí el 1 asterisco tiene su correspondiente transición lambda, y esta construcción que tenemos acá es la construcción correspondiente a la expresión S, que como hemos dicho, esta vendrá acá con su transición lambda, y esta regresa a este sitio también con su transición lambda. Habiendo reemplazado la S, seguimos
con nuestra construcción que teníamos. Este es el 0, la transición lambda, tenemos el 1 asterisco, transición lambda, y el estado de aceptación, lambda. Acá, esta segunda construcción que tenemos, en la cual hemos expandido la expresión S, es el autómata finito con transiciones lambda, con el cual se reconocerá la expresión o el conjunto de secuencias definido en esa expresión regular. Este es nuestro primer paso, con el cual se hace uso de las construcciones básicas de Thomson. Luego de tener construido el autómata descrito por Thomson, vamos a convertirlo a determinístico. Siempre que nosotros aplicamos las construcciones de Thomson, obtenemos autómatas finitos no determinísticos con transiciones lambda. Entonces, con el fin de implementarlo como programa de computador, este autómata debemos convertirlo a determinístico sin transiciones lambda. Para hacer ese proceso, el primer paso será construir el cierre lambda para cada estado. Por consiguiente, vamos a identificar cada uno de los estados que hemos definido en este autómata finito. Llamemos este el estado 1, que estos sean los estados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Comencemos entonces construyendo lo que es el cierre lambda para cada estado. El cierre lambda de un estado está conformado por el estado mismo y todos aquellos estados hacia los cuales se puede llegar utilizando exclusivamente transiciones lambda. O sea, el cierre lambda de 1 será el estado 1. Utilizando transiciones lambda podemos llegar hacia el estado 2, podemos llegar hacia el estado 3, podemos llegar hacia el estado 4 y también podemos llegar hacia el estado 12. O sea, el cierre lambda de 1 está conformado por 1, 2, 3, 4 y 12. Son todos aquellos estados hacia los cuales se puede llegar usando exclusivamente transiciones lambda. El cierre lambda de 2 será el mismo estado 2 y los estados hacia los cuales se puede llegar utilizando transiciones lambda son los estados 3 y 4. El cierre lambda de 3 será el mismo estado que es 3. A partir del estado 3 no hay transiciones lambda, o sea que el cierre lambda de 3 solamente el estado 3. El cierre lambda de 4, 4 no tiene transiciones lambdas, o sea que será únicamente el estado 4. Continuemos con el cierre lambda de 5. Será el mismo estado 5 y aquellos estados hacia los cuales podemos llegar utilizando transiciones lambda, el estado 6 y el estado 8. O sea, el cierre lambda del 5 será el mismo 5, el 6 y el 8. El cierre lambda de 6, el mismo estado 6, 6 no tiene transiciones lambda, o sea que quedará el estado 6 únicamente. El cierre lambda de 7 será el mismo estado 7 y podemos ir hacia 6 y podemos ir hacia 8. O sea que el cierre lambda de 7 serán los estados 6, 7,
y 8. El cierre lambda de 8, el mismo estado 8, 8 no tiene transición en lambda, simplemente será el 8. El de 9, el cierre lambda de 9 será el mismo estado 9. Utilizando transiciones lambda podemos ir hacia el estado 11 y podemos ir hacia el estado 12. Y fijémonos que nos podemos regresar hacia el estado 2. Y estando en 2 podemos ir hacia 3 y podemos ir hacia 4. O sea, el cierre lambda de 9 será 2, 3 y 4. El mismo estado 9, el 11 y el 12. O sea, cierre lambda de 9 será el 2, 3, 4, el 9, el 11 y el 12. Continuamos con el cierre lambda de 10. Aquí tenemos el 10. Con lambda podemos ir hacia 11 y podemos ir hacia 12. También nos podemos regresar hacia 2. O sea, 2, 3 y 4, 10, 11 y 12 son los estados hacia los cuales se puede llegar a partir de 10, utilizando únicamente transiciones lambda. Seguimos con el cierre lambda de 11. El cierre lambda de 11 podemos ir hacia 2, o sea, 2, 3, 4, el mismo 11 y 12. 2, 3, 4, 11 y 12. El cierre lambda de 12. 12 no tiene ninguna transición con el símbolo lambda, simplemente será el mismo estado 12. El cierre lambda de 13. Si estamos en el estado 13 con lambda, podemos hacer transición hacia 14 y también hacia 16. O sea que el cierre lambda de 13 será el mismo estado 13, el 14 y el 16. El cierre lambda de 14, 14 no tiene transición en lambda, será únicamente el estado 14. El cierre lambda de 15 tiene hacia 14 y tiene hacia 16, o sea, el cierre lambda de 15 será el 14, el mismo 15 y el 16. 14, 15 y 16. Y el cierre lambda de 16 será el mismo 16. No hay transiciones con lambda que salgan del estado 16. Este es nuestro primer paso para convertir ese autómata finito no determinístico con transición en lambda hacia autómata finito determinístico sin transiciones lambda. Teniendo construido el cierre lambda, vamos a proceder a construir el autómata finito determinístico. El estado inicial, esto tiene lambda, el estado inicial del autómata finito será el cierre lambda del estado inicial que se tiene en el primer paso. O sea, el estado inicial, vamos a colocarlo acá, inicio, el cierre lambda de 1 que está conformado por los estados 1, 2, 3, 4 y 12. ¿Qué vamos a hacer con ese estado? Ese estado es la unión de estos 5 estados. Vamos a analizar ese estado para los diferentes símbolos de entrada. Los diferentes símbolos de entrada son el 0 y el 1. Por consiguiente, vamos a comenzar analizando el estado 1, 2, 3, 4, 12, cuando el símbolo de entrada sea un 0. Y vamos a analizar el estado
1, 2, 3, 4, 12, cuando el símbolo de entrada sea un 1. Comencemos analizándolo con el símbolo 0. El estado 1 no tiene transición con el símbolo 0. El estado 2 no tiene transición con el símbolo 0. El estado 3 tiene transición con el símbolo 0. ¿Hacia dónde es la transición? Hacia el estado 5. O sea, aquí incluimos el estado 5, será el cierre lambda de 5. El estado 4 no tiene transición con 0. El estado 12 tiene transición con 0. Y la transición es hacia el estado 13. O sea, aquí incluimos el estado 13, su cierre lambda. Y hacemos la unión de estos dos estados. El cierre lambda de 5 con el cierre lambda de 13. El de 5 es 5, 6, 8 y el de 13 es 13, 14 y 16. O sea, aquí obtenemos el conjunto 5, 6, 8, el cierre lambda de 5, unido con el cierre lambda de 13, que es 13, 14 y 16. Eso significa que acá, cuando el símbolo de entrada sea un 0, vamos a hacer transición hacia un estado que estará compuesto por la unión de estos estados. Este estado hacia el cual estamos haciendo transición será un estado de aceptación. ¿Por qué? Porque está incluyendo el estado 16, que ese es el estado de aceptación. Ya hemos visto que cuando se hace la unión de dos o más estados, el estado resultante será de aceptación con que uno de los estados que aparezca en la unión sea de aceptación. Aquí tendremos entonces 5, 6, 8, 13, 14 y 16. Analicemos el mismo estado, 1, 2, 3, 4, 12, cuando el símbolo de entrada sea un 1. Cuando el símbolo de entrada sea un 1, veamos, el estado 1 no tiene transición con 1, el estado 2 no tiene transición con 1, el estado 3 no tiene transición con 1, el estado 4 tiene transición con 1, va hacia el estado 10, o sea que aquí incluimos el cierre lambda de 10. Y el estado 12 no tiene transición con 1, o sea que cuando el símbolo de entrada sea un 1, la transición será hacia el cierre lambda de 10, que es 2, 3, 4, 10, 11 y 12. Acá, cuando el símbolo de entrada sea un 1, la transición será hacia el estado 2, 3, 4, 10, 11 y 12. Entonces, aquí en nuestra construcción aparecen dos nuevos estados. Esos estados que van apareciendo debemos analizarlo, cada uno de ellos para los diferentes símbolos de entrada. O sea, el estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16, habrá que analizarlo para cuando el símbolo de entrada sea un 0 y habrá que analizarlo para cuando el símbolo de entrada sea un 1. Este otro estado, el 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 10, 11, 12, también hay que analizarlo para cuando el símbolo de entrada sea un 0 y para cuando el símbolo de entrada sea un 1. Vamos entonces a hacer los análisis de esos estados que van apareciendo.
Comencemos con el estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16, cuando el símbolo de entrada sea un 0. El estado 5 no tiene transición con 0. El estado 6 no tiene transición con 0. El estado 8 tiene transición con 0, hace transición hacia el estado 9, por consiguiente incluimos el cierre lambda de 9. El estado 13 no tiene transición con 0, el 14 tampoco, el 16 tampoco, o sea que 9 lambda son los estados 2, 3, 4, 9, 11 y 12. Cuando estemos en el estado 5, 6, 8, 13, 14, 16 y el símbolo de entrada sea un 0, haremos transición hacia este estado. Entra un 0, aparece el estado 2, 3, 4, 9, 11 y 12. Ahora analicemos el mismo estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16 cuando el símbolo de entrada sea un 1. 5 no tiene transición con 1, 6 tiene transición con 1, va hacia el estado 7, incluimos el estado 7. 8 no tiene transición con 1, 13 no tiene transición con 1, 14 tiene transición con 1, o sea, hacia el estado 15, 15 lambda, el cierre lambda de 15, y el 16 no tiene transición con 1, o sea, el cierre lambda de 7, unido con el cierre lambda de 15, el de 7 es 6, 7, 8, y el cierre lambda de 15 es 14, 15 y 16. Significa eso, que cuando estemos en el estado 5, 6, 8, 13, 14, 16 y el símbolo de entrada sea un 1, la transición será hacia el estado 6, 7, 8, 14, 15 y 16. Ese es un estado de aceptación, puesto que incluye el estado 16, que ya tenemos definido que es el estado de aceptación. Continuemos con 2, 3, 4, 10, 11, 12. Si entra un 0, 3, si entra un 0, se va hacia 5, o sea, el cierre lambda de 5. El 4 no tiene con 0, 10 no tiene con 0, 11 no, el 12 tiene con 0, hace transición hacia el estado 13, o sea, el cierre lambda de 13, o sea, la unión del cierre lambda de 5 con el cierre lambda de 13, ya lo hemos definido acá, es el estado conformado por los estados 5, 6, 8, 13, 14, 16, o sea, acá, si entra un 0, la transición es hacia el estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16. Analicémoslo cuando el símbolo de entrada sea un 1. El 2 no tiene transición con 1, el 3 no tiene transición con 1, el 4 tiene transición con 1, que es el estado 10, o sea, incluimos el cierre lambda de 10, el 10 no tiene con 1, 11 no tiene con 1, 12 no tiene con 1, o sea, quedan 10 lambda, que es el estado 2, 3, 4, 10, 11, 12, aquí lo tenemos. Si estamos en el estado 2, 3, 4, 10, 11, 12 y el símbolo de entrada es un 1, entonces permanecemos en el estado 2, 3, 4, 10, 11, 12. Aquí tenemos otros dos estados
Para analizar, analicemos esos otros dos, 2, 3, 4, 9, 11 y 12. Vamos a analizarlo para cuando el símbolo de entrada sea un 0 y vamos a analizarlo para cuando el símbolo de entrada sea un 1. Y el otro estado, 6, 7, 8, 14, 15 y 16, lo analizamos para cuando el símbolo de entrada sea un 0 y para cuando el símbolo de entrada sea un 1. Vamos a hacer estos análisis. Este es un 5. Comencemos. El estado 2, 3, 4, 9, 11, 12, cuando el símbolo de entrada sea un 0. El 2 no tiene con 0. El 3 tiene con 0. Vamos hacia el estado 5. 5 lambda. El 4 no tiene con 0. El 9 no tiene con 0. El 11 no tiene con 0. El 12 tiene con 0. O sea, hacia el estado 13 lambda. La unión de 5 lambda con 13 lambda ya la tenemos definida. 5, 6, 8, 13, 14 y 16. Si estamos en este estado y el símbolo de entrada es un 0, hacemos la transición hacia el estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16. Ahora, si el símbolo de entrada es un 1, el 2 no tiene con 1, el 3 no tiene con 1, el 4 tiene con 1, es hacia 10 lambda, el cierre lambda de 10, el 9 no tiene con 1, 11 y 12 tampoco tienen con 1, el estado 10 lambda, el cierre lambda de 10 es el 2, 3, 4, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 10, 11, 12. Si entra un 1, hacemos transición hacia ese estado. Continuemos con el estado 6, 7, 8, 14, 15, 16. Si entra un 0, el 6 no tiene 0, el 7 no tiene con 0, el 8 tiene el 9 lambda, 14 no tiene con 0, 15 y 16 tampoco tienen con 0, o sea que la transición es a cierre lambda de 9, el cierre lambda de 9 es el 5, 6, 8, 13, 14 y 16, o sea que si entra un 0, regresamos al estado 5, 6, 8, 13, 14 y 16. Ahora, si entra un 1, el 6 tiene transición con 1, o sea, el cierre lambda de 7, el 7 no tiene con 1, el 8 no tiene con 1, el 14 tiene transición con 1, o sea, que hace transición hacia el cierre lambda de 15, 15 y 16 no tienen con 1. La unión del cierre lambda de 7 con el cierre lambda de 15 es el 6, 7, 8, 14, 15 y 16. Es el mismo. O sea que si estamos en ese estado y entra un 1, permanecemos en el mismo estado. Y acá hemos construido el autómata finito determinístico sin transiciones lambda que reconoce el conjunto de secuencias descrito por la expresión regular que teníamos inicialmente. Recordemos cuál era esa expresión regular. Esa expresión regular que teníamos era la expresión 1 o 0, 1 asterisco 0 asterisco 0, 1 asterisco. Este autómata finito es autómata finito determinístico sin transiciones lambda que reconoce el conjunto de secuencias
descrito por esta expresión regular. Recordemos que siempre será lo ideal trabajar con autómatas finitos mínimos. Cuando uno aplica estas construcciones, es muy probable que el autómata finito resultante tenga estados equivalentes. Vamos a analizar si este autómata finito que hemos obtenido tiene estados equivalentes o no. Para ello, vamos a describirlo en forma de tabla. Y para describirlo en forma de tabla, vamos a decir que este sea el estado A, este sea el estado B, este el estado C, este el estado D y este el estado E. O sea que tenemos 5 estados. Nuestra tabla de transiciones quedará de la siguiente forma. Los símbolos de entrada son el 0 y el 1. 5 son los estados. Los hemos llamado A, B, C, D y E. Los estados de aceptación son el estado B y el estado E. Los estados B y E son estados de aceptación. Los otros son de rechazo. Entonces, si estamos en el estado A y el símbolo de entrada es un 0, transición hacia el estado B, y si entra un 1, la transición es hacia el estado C. Si estamos en el estado B y entra un 0, la transición es hacia el estado D, y si estamos en el estado B y entra un 1, la transición es hacia el estado E. Si estamos en el estado C y entra un 0, la transición es hacia el estado B. Si entra un 1, permanecemos en el estado C. El estado D, si entra un 0, hacemos transición hacia el estado B. En el estado D entra un 1, hacemos transición hacia el estado C. Y si estamos en el estado E y entra un 0, hace transición hacia D. Y si entra un 1, permanecemos en el estado E. Esta es la tabla de transiciones correspondiente al autómata finito determinístico. Como se podrá observar, los estados A, C y D son estados equivalentes. Los 3 estados son de rechazo y las transiciones son exactamente hacia los mismos estados. Igual sucede con los estados B y E, también son estados equivalentes. Ambos estados son de aceptación y las transiciones son hacia los mismos estados. Por consiguiente, simplificamos nuestro autómata. Nuestro autómata quedará con 2 estados. La unión de los estados será ACD, el estado ACD, que es un estado de rechazo, y el estado BE, que es el estado de aceptación. O sea que si estamos en el estado ACD y el símbolo de entrada es un 0, la transición es hacia el estado BE. Y si entra un 1, permanecemos en el estado ACD. BE entra un 0, vamos hacia el estado ACD, y si entra un 1, permanecemos en el estado BE. Este es el autómata finito que reconoce el conjunto de secuencias descrito por esa expresión regular. Ya habíamos dicho anteriormente que esta expresión regular representa cualquier hilera de ceros y unos tal que el número de ceros sea impar. Recordemos que por allá en las notas tenemos un autómata finito que reconoce ese conjunto de secuencias. Habíamos asignado otros nombres, habíamos asignado ceros pares, ceros impares. Ceros pares es de rechazo, ceros impares es de aceptación. Si entra un 0, los ceros quedarán impares. Si entra un 1, los ceros seguirán siendo pares.
en ceros impares. Si entra un 0, los ceros ya serán pares, y si entra un 1, los ceros seguirán siendo impares. Fijémonos que este autómata que hayamos construido de una manera intuitiva es exactamente este mismo con diferentes nombres. Y este lo hemos obtenido aplicando las construcciones de Thomson. Entonces, espero que este ejemplo aclare lo correspondiente a la utilización de las construcciones de Thomson. Muchas gracias.